Es un placer para mí presentarles a Yair García Lamont. Él es egresado del Politécnico de Eléctrica y también egresado del posgrado del Estado en el área de BLCI, ¿sí? Y ahí fue donde quizás tuvimos el primer contacto. Él fue profesor de cine, profesor de SCORM, una gran trayectoria aquí en el técnico. También pues, he trabajado con él en muchos proyectos, principalmente de diseño, ahora de diseño digital, y bueno, ahora principalmente de edificación. También estuvo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Después de eso decidió dejar la academia. La academia y incorporarse a la industria. Inició en Intel, Guadalajara, en el área, me parece, también de diseño. Sí. Después decidió irse directamente en el área de aviación, también en diseño. Aeroespacial. Después decidió dar un salto más grande, se fue a Ericsson, en Suecia, y actualmente se encuentra trabajando en Hitachi. Hitachi igual en Suecia. Suecia, ¿no? Trabajando principalmente en el área de diseño digital y de verificación. Funcional. Creo que la trayectoria es muy grande, muy amplia, tiene mucha experiencia y realmente es por eso que lo invitamos a que nos expresara un poco sobre el valor que tiene su experiencia y lo comparta con nosotros. Entonces, necesitamos al doctor de ellos. Gracias. Bueno, ya tenía mucho que no andaba yo por acá. Me da mucho gusto. Ya son más que casi 20 años que no venía yo por acá. Pero la intención de esta charla es decir, más que una presentación, es una charla, en donde yo les quiero compartir cómo se vive los conocimientos que nosotros tenemos en la escuela, en la industria, realmente cómo se ve reflejado todo lo que nosotros vamos aprendiendo, y también entender qué es lo que nos falta, qué es lo que no aprendimos durante la escuela, y que cuando entramos a la industria nos causa problemas, y cómo lo podemos mitigar. Entonces, de eso se trata esta charla, y la idea es de que ustedes pregunten todo lo que crean. O sea, esto no es una presentación académica, sino más bien es una charla en donde si ustedes tienen una duda me pueden preguntar, y básicamente lo que voy a hacer es compartir mi experiencia con ustedes. Ahora bien, el tema es, o el nombre, el título es Diseño y Verificación Funcional de Sistemas Digitales VLCI en la Industria, porque es básicamente lo que me he dedicado a hacer en los últimos años. Ustedes saben, supongo que muchos de ustedes están enfocados precisamente a esas áreas. Entonces, vamos a dar un recorrido de cómo sería un día dentro de la industria trabajando en este tipo de cosas. La agenda de lo que vamos a platicar hoy es una introducción donde voy a poner el contexto general. Después nos vamos a mover sobre lo que es un flujo de trabajo, es un concepto muy importante en la industria. ¿Qué habilidades y conocimientos son los que nosotros debemos de tener o que esperaría una industria de que un ingeniero que se va a incorporar a la industria debe de tener? Doy una serie de recomendaciones finales y luego preguntas y respuestas, pero si ustedes quieren preguntar sobre la marcha, adelante. Lo primerito que tenemos que tener en mente es que para la industria, una industria está para hacer dinero. O sea, eso es lo más importante. En un momento dado, la ciencia, toda la tecnología, todo lo que vamos haciendo puede sonar muy bien, pero si no se puede traducir en dinero, no sirve de nada para la industria. Cuando nosotros presentamos un proyecto a la industria, lo primerito que nos van a preguntar es, ¿y qué le vamos a sacar de provecho? Si yo le digo que voy a sacar de provecho un paper, una tesis, no me van a hacer caso. Pero si yo les digo cómo vamos a resolver algo que se tiene como un problema o una necesidad que va a haber quien esté dispuesto a pagar por ello, entonces sí va a tener un futuro. Por lo tanto, para generar dinero, hoy día, y no nada más hoy día, toda la vida, la investigación es esencial. O sea, todas las industrias, si quieren ser ganadoras, si quieren sobrevivir, necesitan investigación.
necesitan invertir en investigación. Pero obviamente esa investigación tiene que ser enfocada a producir ganancias. Otra cosa que es muy importante es que nuestra investigación no puede ser algo que dure toda la vida o un camino larguísimo. Puede haberlo bajo ciertas excepciones, pero en general se espera que los proyectos de investigación no sean tan prolongados. ¿Por qué? Porque eso cuesta mucho dinero. ¿Cuánto dinero le vamos a estar pagando a un ingeniero, a un investigador, un desarrollador, para llegar a un punto en el que ya tengamos algo? Porque recordemos que en la investigación muchas veces partes de supuestos, pero realmente no tenemos nada asegurado. Entonces no podemos estar tirando el dinero. O bueno, la empresa no puede estar tirando el dinero. Así que es muy importante el tiempo. Y la investigación en la industria así es, tiene que ser vertiginosa y muy estricta en cuanto a cómo nos movemos, cómo vamos obteniendo resultados. Si los resultados no son alentadores, se cancelan. Entonces tenemos que empujar muy fuerte para ello. El desarrollo. ¿Qué diferencia hay entre investigación y desarrollo? Bueno, es que yo puedo estar creando algo o una investigación muy interesante, pero también debo de tener en mente el contexto de cómo se va a poder desarrollar eventualmente. Yo puedo encontrar en las bases de datos de la IEEE, por ejemplo, toneladas de artículos sobre diseños espectaculares o excelentes. Pero cuando ya se tienen que llevar a la práctica, resulta que necesitamos que cambiar mucho, por ejemplo, el setup de fabricación, o tenemos que cambiar mucho las metodologías de diseño o las metodologías de prueba, y entonces eso se traduce en un costo es excesivamente alto. Entonces la industria no va a apostar por ello. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, artículos de hace 30 años sobre, por ejemplo, desarrollo de motores de hidrógeno. Pero hasta la fecha no se han dado porque hay otras competencias o hay otros competidores que están o toman otros caminos que al final salen más baratos. Entonces, el desarrollo también hay que tenerlo en mente cuando estamos creando algo nuevo. No podemos solamente irnos por la pura parte técnica o científica, porque si nada más miramos eso, el desarrollo puede ser excesivamente caro y nadie lo va a pagar. Y el riesgo. Para una industria, el riesgo lo cuidan muchísimo. ¿A qué me refiero con riesgo? Pues que si tengo una idea muy innovadora, totalmente innovadora, lo más grande que puede ser a lo mejor en los últimos 100 años, pues lo más probable es que no me la van a aceptar. ¿Y por qué no me la van a aceptar? Porque generalmente las ideas tan innovadoras implican muchos cambios en una empresa y se traducen en dinero. Y nuevamente caemos en una situación donde si no está realmente calculado lo que se puede sacar de provecho, y sobre todo en tecnologías que no tienen ninguna relación a lo mejor con las necesidades, no se va a arriesgar una empresa a invertir mucho dinero porque se puede ir inclusive a la bancarrota. Entonces, en esta introducción lo que quiero es que ustedes se visualicen de que si quieren entrar a trabajar en la industria, todos estos factores los tienen que tener en la mente, aparte de todo lo que es la parte técnica, ¿no? Pero esto hay que entenderlo muy bien, porque si lo entendemos muy bien, vamos a saber cómo llegarle a nuestro jefe. Si nosotros tenemos una idea, cómo lo podemos convencer de que lo que estamos haciendo es importante y a la vez nos sirve a nosotros para estar seguros de que lo que estamos haciendo sí va a tener un impacto. ¿Okay? Muy bien, yéndonos ya más enfocados a los sistemas VLCI. En general, un sistema VLCI pues está representado por un conjunto de compuertas, un código RTL, el cual también le tenemos que indicar todos los efectos parásitos con los cuales se construye, se lleva ya a la práctica. Por lo tanto, es casi invariable que cuando tenemos un código RTL tenemos el código, el netlist, que son las compuertas, y el listado de todos los retardos que se van a producir internamente. Eso implica que previamente hubo un trabajo de desarrollo, de investigación sobre caracterización del proceso tecnológico que se va a ocupar en la fabricación, para caracterizar bien todos los efectos parásitos y que posteriormente estos efectos parásitos los podamos introducir dentro de nuestro sistema de simulaciones
y por lo tanto podamos saber cuál va a ser su comportamiento. No nos vamos a esperar hasta que tengamos el circuito fabricado para ver a ver si funciona, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo probamos? Eh, si ustedes, simplemente, si ustedes se meten a una página de una compañía de semiconductores, hagan rápidamente una búsqueda de cuántos puestos de trabajo hay en el área de desarrollo, área de investigación y en el área de pruebas. Y se van a dar cuenta que el área de pruebas es la más grande de todas. Ahí es donde se concentra el mayor costo de producción. Por una sencilla razón, una empresa, si saca un producto al mercado, tiene que asegurarse de que va a ser confiable, que va a funcionar. Nuevamente, yo he visto toneladas igual, ¿no? De artículos, me meto a las bases de datos, de muchos procesos de fabricación de compuertas con diferentes tipos de materiales. Pero la pregunta es, ¿realmente son confiables? ¿Realmente van a durar? ¿Realmente no van a sufrir alguna degradación? La mayoría de los productos terminan siendo degradables con el uso. El calor, es decir, el consumo de energía va degradando muchísimo. Problemas de electromigración, etcétera, acaban con esos procesos. Entonces, una pregunta que se harán es, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, el proceso CEMO se sigue ocupando tanto? Pues porque es muy robusto para las pruebas. ¿Hay alternativas? Sí, hay muchas, pero difícilmente van a poder lograr la confiabilidad que ya tiene ese producto. Y quizás todavía falte mucho tiempo, a lo mejor, para que eso suceda, para que terminemos reemplazándola, ¿no? Entonces, la parte de pruebas es súper esencial. Ahora, nosotros en el área de diseño VLSI tenemos que probar todo lo que estamos implementando, principalmente porque estamos hablando de circuitos que tienen millones de compuertas, literalmente millones. Y además, no nada más eso, podemos tener muchas señales de reloj interactuando. Tantas que ya se vuelve un problema prácticamente, aunque la técnica es sobre un circuitos secuenciales, muchas cosas ya las tienes que resolver como si fueran circuitos asíncronos, porque son tantos los dominios de reloj que se tienen que trabajar que se vuelve muy complicado. Entonces, necesitas herramientas especializadas para ello. Ya de forma tradicional eso sencillamente ya no lo vas a poder resolver, ¿no? Entonces, los test benches, que es ese ambiente de software, o sea, literalmente todo esto que tenemos aquí, todo esto es software. Esto también, bueno, esto es código RTL con parásitos, pero todo esto va a ser software. Entonces tenemos que desarrollar mucho software. Es muy importante eso. A veces, cuando nosotros estamos en la escuela y nos enfocamos a circuitos digitales, disociamos un poco las necesidades de conocer software, pero son súper fundamentales. O sea, tú vas a la industria, pides un puesto de trabajo y antes, fíjense, antes de preguntarte sobre qué tanto sabes sobre circuitos digitales, lo primero que quieren saber es qué tanto sabes de software. ¿Y software para qué? Pues software para desarrollar esto. O sea, un ingeniero no llega y dice, ah, pues yo sé circuitos digitales. Y te dicen, ah, sí, nada más te vas a sentar a hacer puros circuitos digitales. Una industria generalmente requiere de la capacidad de los ingenieros para poder tener diferentes habilidades. No puede uno llegar y solo saber una cosa. Porque de lo contrario, la empresa tendría que gastar muchísimo dinero, ¿no? Tener un staff de expertos de todo. Eso no va a suceder. Ni las compañías más grandes les sucede eso. Cuando ustedes revisan, por ejemplo, los puestos de a lo mejor de un arquitecto de computadoras o de arquitectura, o sea, generalmente son personas que ya pasaron desde la parte más esencial, más básica, hasta llegar hasta arriba. Porque un buen ingeniero de arquitecturas necesita entender bien todo, 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 todo. Porque si no, entonces empezamos a fantasear y empezamos a crear arquitecturas que ya en la práctica no se pueden llevar no se pueden realizar. Entonces,
un buen arquitecto generalmente es una persona que ya pasó por todo el ciclo. Estamos hablando de personas que ya llevan 10, 15 años mínimo en la industria, ¿no? Entonces, esta parte, esta yo la recomiendo muchísimo como la puerta de acceso a la industria. Saber dominar esta. Ahora, ¿esto qué implica? Bueno, hay diferentes técnicas. Es decir, yo tengo un circuito, un sistema. Puede ser un sistema desde una compuerta lógica hasta un system on chip. Ajá. Pueden ser múltiples systems on chip, dependiendo de la capacidad de cómputo que tienes para poder hacer simulaciones o cálculos. Pero va a interactuar y básicamente lo que vamos a hacer es crear o recrear el ambiente alrededor del chip. Si va a estar conectado a una memoria, si va a estar conectado a una interfaz óptica, si va a estar conectado a un sensor, si va a estar conectado a una red de datos, etc. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que recrear, lo cual implica conocimiento, mucho conocimiento de, pues, de cómputo. Entender bien los protocolos de comunicación estándar, por ejemplo, como un bus AXI de AMBA. ¿Ajá? Entender, por ejemplo, cómo trabaja una memoria dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reproducir todo este comportamiento. Lo podemos hacer físicamente. Así podemos agarrar, insertar el chip y estar probando y estarle poniendo literalmente memorias y toda la cosa, ¿no? Pero perdemos muchísima visibilidad de lo que está sucediendo acá y no podemos controlar eventos especiales que queremos. Muchas veces lo que nosotros tenemos en mente es que cuando hacemos una prueba decimos, ay, pues voy a hacer una lectura de memoria y ya, y pasa, ¿no? O sea, la primera dices, ya está. Sí, pero puede ser que la memoria o el sistema que vamos a trabajar tiene que estar recreado en un ambiente ruidoso, en donde vamos a tener alto nivel de soft errors. Entonces, ¿cómo pruebas eso? Sí lo puedes probar físicamente poniendo un equipo donde esté siendo radiado directamente. Pero eso es muy costoso. Y además pierdes visibilidad de lo que está pasando acá adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser capaces de crear métodos que repliquen ese ruido del ambiente y que nosotros podamos ver qué es lo que está sucediendo acá. En general, nosotros necesitamos que todos los sistemas que se prueben tengamos un test bench o un ambiente de pruebas que sea controlable, ¿ah? Que además de ser controlable, tengamos total observabilidad de lo que está sucediendo. Podamos ver qué está pasando acá. Entonces, eso implica varias técnicas o varios aspectos. Uno de ellos es la verificación formal. Cuando estamos hablando de sistemas digitales, los sistemas digitales están basados en reglas lógicas, ¿no? Si P, entonces Q, etcétera, con puertas lógicas. Una forma de probarlo es que nosotros sabemos, por ejemplo, las máquinas de estados que queremos que estén ahí adentro. Y necesitamos asegurarnos que todas las máquinas de estados sean probadas en todos los estados existentes. E inclusive debo de probarla en situaciones de conflicto, donde por un error, una anomalía que se produzca por el ruido, se estén activando dos estados. ¿Cómo le hacemos para que probemos eso? Desde luego que desde el punto de vista diseño tenemos que crear algún procedimiento para darle esa robustez. Bueno, pues tenemos que probar esa robustez. Entonces, una forma es a través de la verificación formal, o sea que literalmente vamos estimulando todas las máquinas de estados a través de una serie de assertions o reglas lógicas. Se van a encargar de checar todo y nos van a entregar las tablas de verdad y garantizar que tengamos lo que son unas tautologías, ¿no? O sea, que siempre obtenemos ya el resultado de que sea verdad. Si eso sucede, entonces quiere decir que lo que está ahí adentro sí está cumpliendo con lo que se espera. Por lo tanto, esta es una de las metodologías, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque esto es un sistema dinámico, no es un sistema
que sea invariante en el tiempo, o más bien que esté estático. No, puede estar cambiando. Entonces, no es suficiente solo hacer esa verificación formal, sino que, bueno, tenemos que checar también el consumo de potencia que está produciendo el circuito. O sea, yo voy a tener una serie de requerimientos donde me dicen, pues el dispositivo va a requerir o lo vamos a ocupar para X situación, donde va a haber una cantidad de trabajo que se tiene que realizar y por lo tanto se traduce en consumo de potencia. Y resulta que mi diseño, pues sí está muy bueno, pero consume una barbaridad de energía. Entonces le van a tener que poner un disipador, le van a tener que poner un ventilador, etcétera, y resulta que hasta me sale más caro todo ese sistema que lo que es el dispositivo. Entonces, pues, tampoco me sirve. Entonces, tengo que condicionarlo con un análisis de potencia. La verificación funcional es el complemento de la verificación formal, en donde nosotros lo que vamos a generar son estímulos en el tiempo. O sea, vamos a poner a prueba de forma dinámica el dispositivo. Y entonces veremos si todo esto que está acá arriba, que fue verificación formal, o sea que sí lo cumple, pero también hay que checar que lo cumpla en tiempo, porque puede ser que una de las señales sí se produce, pero se produce a destiempo con respecto a otras señales que tienen que llegar. Y entonces ya se nos produce otro patrón que no es el correcto. Así que necesitamos de la verificación funcional. Tenemos que probar cada aspecto literalmente de lo que se quiere que el dispositivo cumpla. Aparte de eso, ustedes que han trabajado ya con sistemas digitales saben que cuando tenemos un sistema síncrono, pues tenemos flip-flops. Muchas veces para poder utilizar altas frecuencias de operación necesitamos utilizar muchas estructuras pipeline para que eso nos permita trabajar en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que todos los flip-flops que están ahí involucrados transicionen dentro de los intervalos correspondientes. Por lo tanto, necesitamos hacer un análisis dinámico de estos y ver si todos los flip-flops, las señales que llegan, cumplen con los tiempos de setup y de hold. Si no los cumplen, entonces no va a funcionar el dispositivo a esa frecuencia. Tendríamos que disminuir la frecuencia de operación. Por lo tanto, requerimos de un análisis dinámico, que lo podemos hacer, que lo podemos hacer utilizando verificación funcional y los listados con retardos. El problema de eso es que también eso implica mucho tiempo. O sea, las pruebas pueden durar muchas horas y no podemos tampoco pasarnos días haciendo pruebas. Hay sistemas que si nosotros quisiéramos probar todo esto que aquí estoy poniendo exclusivamente utilizando estas técnicas, pues podría tardar años literalmente una prueba y no podemos poner eso. Estamos restringidos, ¿no? Entonces, ahorita voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para compensar ese problema. Y tenemos otro aspecto que es la cobertura de código. O sea, checar que todo el código RTL que se está trabajando realmente se está excitando. Si después de todas las pruebas que se planearon, me quedaron pedazos de código que nunca se excitó, una de dos, o me faltó excitar cosas, o tengo ahí código muerto. Ese código al final nada más va a ocupar área y posiblemente va a consumir energía. Entonces no lo podemos dejar ahí, porque nos encarece el producto, ¿no? Entonces requerimos de algún procedimiento de cobertura. Ahora, aquí, ya cuando nosotros tenemos, es decir, todo esto lo hacemos con herramientas, no lo hacemos a mano. Algo que tenemos que checar es sintaxis y estilo de código RTL. A ver, nosotros tenemos un código que lo simulamos, pero para simularlo hay que compilarlo. Pero no garantiza eso que ese código cuando lo sinteticemos, o sea, lo traduzcamos a código RTL, realmente vaya a ser el mismo circuito que supuestamente estamos probando. Entonces, necesitamos seguir una serie de reglas al momento de estar codificando para garantizar que el sintetizador que vamos a ocupar sí lo traduzca en el circuito que nosotros estamos esperando. Entonces, para ello ocupamos estas herramientas, chequeo de sintaxis y estilo, que se conoce generalmente como linting. No sé si lo han revisado. Siguiente, bueno,
viene pegado con esto, que es la síntesis. Y otra cosa, que es lo que estábamos mencionando, que es el análisis de cruces de dominio de reloj. Cuando tenemos muchos señales de reloj y van a interactuar entre ellas, los datos van a pasar de un dominio al otro dominio, tenemos que asegurar que exista integridad de datos, que no se nos vayan a perder los datos al momento de estar cruzando. Eso no lo podemos probar directamente a través de la simulación funcional o el análisis temporal. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque esta parte implica análisis con metaestabilidad. Y la metaestabilidad no la podemos probar con estas herramientas. Entonces necesitamos otro tipo de herramientas. Puede haber modelos, por ejemplo, hay modelos que se ocupan como SPICE. Aquí podríamos clasificar esta parte roja como backend y Todo es frontend. Ajá. Es decir, es cierto que ya cuando llegas a la parte final, si no pasas esto, pues no puedes mandar fabricar. Pero desde antes se ocupan modelos. ¿Por qué? Porque si desde la etapa previa ya tu modelo empezó a fallar, pues no tiene ni caso seguirle, porque lo más seguro es que va a fallar abajo, ¿no? Pero dijéramos que aquí lo que estoy poniendo es todo el proceso que se hace cuando ya tienes el RTL y lo sintetizas. Todavía no llegas al backend, pero sí, también se tiene que hacer. El análisis temporal del que les mencionaba, que lo hacemos acá de forma dinámica, lo tenemos que hacer también a través de una herramienta que es el STA, Static Timing Analysis. O sea, lo que hace esa herramienta básicamente es checar que todos los flip-flops que estén involucrados en toda esa síntesis cumplan con su setup y su hold time. Si no lo cumplen, tenemos que reacomodar, una de dos. O reacomodamos cómo van a quedar las compuertas al momento de estar haciendo el layout, o cambiamos un poco la arquitectura y le metemos a lo mejor más pipelines, o tenemos que descomponer la forma en que están implementadas las funciones que queremos llevar a cabo. Entonces, esta parte es muy crítica y este es prácticamente donde más tiempo se lleva un diseñador. Tiene que asegurar que esto suceda, ¿no? Y finalmente está el Static Power Analysis. Ustedes saben que las compuertas, en particular tecnología CMOS, supuestamente solo consumen energía cuando se llevan a cabo las transiciones. Pero en la realidad es de que tenemos corrientes de tunelamiento en las compuertas y que esa no la puedes detener. La puedes controlar a través de técnicas de power gating, a través de activar o desactivar niveles de voltaje, pero no puedes evitar que las compuertas tengan ese efecto por el tamaño que tienen y el efecto de tunelamiento que se produce, a menos que también cambies características de los materiales de la compuerta. Sin embargo, lo puedes disminuir, pero por los tamaños tan pequeños tampoco los puedes llevar a cero. Entonces siempre vas a tener ese problema. Así que hay que analizarlo. Todo esto, dicho todo esto, ya que pasó todo eso, o sea, ya hicimos todo este test bench en software. Digo en software porque aunque estas son tareas que ya las ejecuta un programa, nosotros tenemos que sincronizar todo esto a través de scripts, donde ponemos como si fuera una orquesta, ¿no? O sea, entran los violines, entran los trombones, etcétera. Pues el director de la orquesta es el script que nosotros elaboramos. Y una vez que ya tenemos todo esto, ya la parte que se hace muchas veces de forma simultánea es emulación y testeo físico. O sea, ya que tenemos un primer prototipo, hay que probarlo. Y mucho de todo lo que está aquí, principalmente de aquí, tiene que ser compatible con las herramientas que se van a ocupar para las pruebas, para que veamos y cotejemos que los resultados son iguales. ¿Dudas? Sí. Digamos así, con estos 3 o 4 rubros y lo que mencionabas de los equipos de verificación, si hubiera un equipo 100% de personas que están trabajando en ese proyecto, ¿como cuántos trabajan en la verificación? En la verificación promedio un 70. 70% del equipo. Sí, Gente, digamos. sí.
70%. Ahora, un flujo de trabajo, sí. La parte de emulación, bueno, lo que yo entiendo como emulaciones que se produce una computadora física en software y después Más o menos. La emulación es, sí, efectivamente tratas de replicar, pero no nada más la arquitectura, sino tratas de replicar los detalles de implementación. O sea, en teoría, en una simulación tú vas a replicar todo, pero el costo computacional puede ser tan elevado que tus pruebas son muy tardadas. Lo que tratas de hacer en emulación es de que sea más rápido. Y segundo, le das la oportunidad al equipo de software a empezar a desarrollar el código que necesitan. Entonces ellos ya pueden estar haciendo pruebas acá mientras estás perfeccionando todo esto. Ahora, en el flujo de trabajo, voy a ponerlo así para que no nos tardemos tanto. Todo parte en un flujo de trabajo en la industria, todo parte, todo, y esto es súper importante en un listado de requerimientos. Yo creo que esa es, en mi opinión, la parte que más nos falla cuando estamos en la academia, que no entendemos lo que son requerimientos. Entonces, cuando llego a la industria y me dan un listado de más de 2000 requerimientos, no sé ni cómo interpretarlos, ¿no? O sea, bueno, ¿y esto qué? Entonces, pues haz el circuito que cumple con esto, ¿no? Entonces, esa parte, en mi opinión, es la que más fallamos en la industria. No tenemos el concepto de requerimientos en la industria. A los profesores, yo les diría directamente, esa parte sería súper útil que los muchachos la pudieran, pero digo, no es algo que se perfeccione de la noche a la mañana, pero que entendamos cómo se escribe, para empezar, cómo se escribe un requerimiento, porque no es nada más escribir, pues yo quiero que haga esto, lo otro, no, hay ciertas reglas de sintaxis que se tienen que cumplir para desarrollar un requerimiento. Inclusive hay herramientas, como hay una que se llama Dimensions, que te revisa que la estructura de tu requerimiento cumpla con las formalidades lógicas que deben de ser. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor le estás pidiendo una locura al diseñador y no tiene ni sentido eso. Entonces, lo primerito es que por lo menos sea lógico, ¿no? Entonces, eso, los requerimientos son esenciales. Una vez que ya tenemos los requerimientos, generalmente hay dos niveles de requerimientos: alto nivel y bajo nivel, o nivel sistema y nivel, o nivel ya de dispositivo. O sea, el alto nivel es cuando yo digo, bueno, pues yo quiero un carro que pueda correr a 100 kilómetros por hora y que sea de gasolina, por decir. Bueno, pero ya en bajo nivel, ¿cómo lo traduzco eso ya en la práctica? Entonces ya tienes que empezar a hablar, bueno, pues tiene que ser un motor, por ejemplo, de 4 tiempos, o tiene que ser un motor de tal ciclo, que va a utilizar gasolina con tal tipo de octanaje, que debe de tener cierto tipo de eficiencia, o sea, ya te vas al detalle. Entonces, de aquí se desprenden requerimientos de muy bajo nivel. Y todos estos requerimientos de muy bajo nivel se le van a pasar al diseñador y al equipo de verificación. Cuando yo hago una prueba, si estoy en el equipo de verificación, yo no debo de ver literalmente el código RTL. Solamente me debo de enfocar a checar que los requerimientos estén bien escritos, que sean verificables. Si yo estoy en el equipo de verificación, me ponen un requerimiento, el arquitecto me pone un requerimiento que no se puede probar, le tengo que decir: esto que tú me estás pidiendo no se puede probar, por esto y por lo otro y por aquello. El diseñador lo mismo: oye, este requerimiento que tú me estás pidiendo no se puede implementar, por esto, por aquello, por lo otro. Por eso es que les digo que un arquitecto ya pasó por todo esto, por años, para poder realmente saber lo que va a pedir, ¿no? Si no, nada más pedimos una carta a los reyes, ¿no? Entonces, una vez que ya están los requerimientos, se trabaja en la microarquitectura. O sea, una cosa es la arquitectura, otra cosa es la microarquitectura. La arquitectura es lo que ya implementamos, cómo va a quedar, es decir, cómo queremos que los diferentes bloques estén interconectados y qué tipo de bloques, ¿no?
Y por otro lado, tenemos que desarrollar las pruebas. Ahora, las pruebas pueden seguir diferentes metodologías. Hay inclusive metodologías que son muy locales, o sea, de la industria, de la propia empresa. Y a veces ni siquiera les interesa cambiar su metodología. Sin embargo, las compañías fabricantes de software para, o sea, lo que es CAD, se pusieron de acuerdo y han creado sus propios estándares. Y empezaron desde hace muchos años. Por ejemplo, no sé si han oído de un lenguaje que se llama Specman. Specman fue un lenguaje especializado nada más para hacer pruebas. Después de que crearon Specman, decidieron pasar a una siguiente generación para agregarle otras características, porque también los sistemas han ido evolucionando. No es lo mismo un sistema digital de 1983, 84 al que hay ahorita. Si quisiéramos probar con esas metodologías de aquel entonces lo que tenemos hoy, simplemente no se podría. Entonces empezaron con Specman. Inclusive todavía van a encontrar que en Intel hay partes de sus System on Chip que todavía se siguen probando con Specman. Por una sencilla razón. Cuesta dinero crear un nuevo test bench. Entonces prefieren agarrar copy-paste y ahí te la llevas, ¿no? Y nada más le hacen un wrapper. Entonces, Specman. Luego de ahí evolucionó a tecnologías como BBM, que es otra metodología que se ocupó antes, luego saltó a OBM y luego se movió a VM. Entonces, actualmente es la que se ocupa. Entonces, aquí la pongo, ¿no? Pero en realidad hay muchas metodologías. Y este es en el mundo de System Verilog, pero también existe en VHDL. Si ustedes se meten y buscan, por ejemplo, VUnit, si buscan OSBBM, también van a encontrar otras metodologías. En general hay industrias que se han casado mucho con tecnologías basadas en VHDL y otras en System Verilog. Ambas tienen ventajas y desventajas, que bueno, ya sería otra charla, ¿no? Pero bueno, el punto es de aquí que vamos a tener pruebas y luego viene la implementación, que puede ser en ASIC, FPGAs. Muchas empresas arrancan con FPGAs, ¿por qué? Porque es más barato y es más seguro, o sea, hay menos riesgo cuando estás implementando algo así. Y además te metes al mercado luego. Ya después le haces tu siguiente generación con ASICs para perfeccionarlo, ¿no? Pero primero hay que hacerse un hueco en el mercado, ¿no? Entonces lo primerito es esto. Y aquí está lo que mencionábamos de cobertura, o sea, vamos a checar que todo el código se haya probado, pero además que todas las funcionalidades, todos los requerimientos se hayan probado, para estar seguros de que no se nos está escapando nada. Y finalmente, pues vienen las pruebas físicas, ¿no? Entonces, el ciclo es muy sencillo, aunque puede ser muy doloroso, muy complicado a veces, pero en esencia es simple lo que se busca. En el flujo de trabajo, por lo tanto, aquí tengo que vamos a tener código RTL, debe de ser compilable, sintetizable y que nos debe de dar el mismo resultado, un circuito lógico, el mismo circuito lógico. Si no nos da el mismo circuito lógico, algo está mal. Tenemos que regresarnos y revisar. Se requiere, los mejores diseñadores de código RTL son gente con muchos años ya de experiencia, que dominan cada detalle del lenguaje cuando lo están implementando. Y son generalmente los que se encargan de crear ahorita lo voy a poner, el coding estándar. O sea, cómo vas a codificar cada cosa que tú quieres. Este es el código, el estándar, o el código estándar, el coding estándar que se ocupa. O sea, debes de ser capaz de permitirte tener una síntesis exitosa, que te permita evitar que se te produzcan señales en X, porque eso es fatal, o sea, eso no puede existir. Que te permita evitar glitches. A veces los glitches pasan desapercibidos, pero cuando tú tienes un código con glitches y uno sin glitches, vas a ver que tu consumo de potencia baja radicalmente. Los glitches nada más te consumen potencia y a veces hasta te afectan la funcionalidad. Entonces hay que limpiarlo para que sea de bajo consumo de potencia. Correctos cruces de dominio de reloj. Depende de la frecuencia de operación, si vas de alta a baja, de baja a alta frecuencia, cuál es tu ancho de banda que tienes que manejar para seleccionar cuál es el dominio de reloj correcto. No es nada más, agarro el primero que se me puso ahí enfrente en el libro, ¿no? O sea, tenemos que aprender o dominar los diferentes métodos de dominios de reloj. Cruces de reset.
Yo no sé si bueno, no sé sus diseños, pero de repente tenemos diseños que tienen 4 o 5 señales de reset. Y unas son para una cosa, otras son para otra y otras acá. Y tenemos que además saber si una va primero, la otra va segunda, y además si entra una, la otra, cuánto tiempo tiene que esperar o no debe de esperar. O sea, son muchos detalles que aunque no lo crean, generalmente esta parte, tanto cruces de dominio de reloj como cruces de reset, es la parte donde más se falla. Más se falla. O sea, ahí es casi donde encontramos el principal monto de bugs que podemos encontrar. Máquinas de estados completas, síntesis correcta, que ya mencionamos, apropiada generación de lógica y parametrización. Esta parte de parametrización no sé si ustedes la tienen como obligatoria, pero cuando nosotros hacemos un diseño y definimos una señal, por ejemplo, y decimos, pues va a ser de tipo vectorial, por ejemplo, y le digo, va a correr de 3 a 0, por ejemplo, o sea, de 4 bits, ¿no? Cuando la definimos no está bien hacer eso. O sea, lo que tenemos que hacer es definirla como un parámetro. Les ponemos los parámetros y ¿cuál es la intención de eso? Que sea escalable. O sea, que nuestra arquitectura sea escalable. Entonces ese es otro de los detalles que debe de tener un buen código estándar, que te exija que debas de tener parametrizado tu código. Aquí lo que les pongo es un ejemplo de cómo es un flujo de trabajo ya en la práctica. O sea, tienes dos equipos. Un equipo que está desarrollando el código RTL, requerimientos, que serían los archivos. Un test bench tiene que estar desarrollado en función de todo lo que está alrededor del dispositivo. O sea, lo ideal es de que tú tengas un tipo de test bench black box. O sea, que no te metas con lo que está adentro. Ese es lo ideal. En la práctica muchas veces sí le tienes que meter mano, porque a veces los requerimientos no te lo permiten. Y está permitido. En la literatura ustedes pueden encontrar que también hay test bench de tipo gray box o white box, donde tienes total acceso a todo lo que hay ahí adentro. Una vez que ya se probaron todas las interfaces, se parte a implementar todas las funciones de código RTL y se sigue avanzando con el plan de pruebas. O sea, necesitamos tener un plan de pruebas. Las verificaciones en general se dividen en dos tipos, o sea, de tipo aleatorio o de tipo directo. Tipo directo podrías tener 1000, 2000 pruebas. De tipo aleatorio nada más haces 30, 40 pruebas. Pero esas 30, 40 pruebas están parametrizadas y están controladas por generadores de semilla aleatoria. Y entonces puedes producir 40, 50 mil pruebas fácilmente, ¿no? Y bueno, implica otros retos, pero eso sería de otra charla. Una vez que ya se pasan por estas etapas, esta del RTL2 es ya cuando el código está prácticamente checado todo, que funciona, o sea, funcionalmente, y que ya te aseguras de que todo el STI haya pasado. El STI y el consumo de potencia. Si eso ya pasó, para entonces ya probaste toda la funcionalidad. Si el STI no pasó y tienes que modificar parte de la funcionalidad, si nada más tienes que reacomodar, hay algunas técnicas donde tú dices, bueno, el flip-flop lo voy a pasar antes de cierto conjunto de compuertas, no me afecta la funcionalidad, pero me mejora los tiempos. Entonces no tienes que hacer gran cosa. Pero si vas a tener que remodificar, o más bien modificar la funcionalidad para cumplir con el STI, hay que volverse a regresar y correr todo. Todo ese conjunto de pruebas que ya se hicieron, se vuelven a correr. Y por eso es importante que las pruebas se hagan como black box, para que no te metas en los detalles del código, porque si se tiene que modificar, te va a afectar en crear otra vez las pruebas, modificarlas, y eso es otra vez tiempo para los ingenieros. Entonces, lo ideal es de que, ok, resulta que no pasaste el STI, que tienes que hacer modificaciones. Entonces, estos señores que hicieron los test bunches, lo único que hacen es volver a correr todo el set de pruebas. Ya no tienen que modificar sus pruebas. ¿Por qué? Porque ya los requerimientos es lo que se tiene que cumplir. Y si no pasan las pruebas, bueno, pues hay que se tiene que dar por enterado el diseñador. Finalmente, aquí les pongo qué habilidades y conocimientos. Bueno, una de las principales es comunicación oral y escrita, en inglés. O sea, este negocio es en inglés. O sea, las principales empresas del mundo siempre va a ser en inglés. Entonces, ese es un mensaje muy importante. Las entrevistas son en inglés, vas a tener a tus colegas de otras partes del mundo y te vas a comunicar con ellos en inglés.
Y muchas veces la documentación no está completa. De repente dices, ay, pues pásame el archivo que trae todos los requerimientos, y te dice el arquitecto, bueno, mira, todavía no tengo todos los detalles, pero te los explico. Y entonces tú los tienes que anotar, entonces tienes que entender bien, ¿no? Y además tienes que preguntar. Entonces esa es una recomendación, o sea, sí hay que pegarle duro al inglés. La otra es desarrollo de scripts. Hay que aprender lenguaje como Tcl, por ejemplo, o Perl, o Python. Hay que aprenderlo, porque si no lo aprendemos, no podemos automatizar nuestros procesos y todo lo vamos a hacer de forma muy gráfica. Es un proceso extremadamente lento, no nos va a dar, no vamos a hacer lo productivo que debemos de ser. Entonces, hay que todo trabajarlo con scripts. Hay que tener conocimientos de microarquitectura, saber los diferentes tipos de microarquitectura que se pueden desarrollar. Muchas veces de repente creemos que la microarquitectura, los conceptos solo van enfocados a procesadores, pero en realidad los conceptos son genéricos y se aplican para cualquier sistema, entonces hay que aprenderlos. Ambientes de simulación, hay que conocerlos. ¿Qué ambientes de simulación? Por ejemplo, bueno, lo básico es tener un poco de conocimiento sobre Cadence, sobre Mentor, Synopsys. Hay que meterse por lo menos a buscar un tutorial y empezar a entenderlos. Porque esos ambientes al final es con lo que vas a trabajar. Y si no los conoces, te puedes tardar horas, bueno, no horas, días o semanas para entender eso. Entonces, a veces tienes la suerte de que en la empresa que trabajas te contratan un curso, pero son muy caros esos cursos. Entonces, muchas veces, pues lo ideal para la empresa es que ya sepas manejar algunos, porque ya saltar de uno a otro ya no es tan difícil. Lo mínimo es por lo menos manejar algunos de open source. El open source, por cierto, no se ocupa en la industria prácticamente, porque implica pérdidas de autoría o de licencia sobre lo que estás desarrollando. Entonces, la industria no te va a dar chance de que hagas eso, ¿no? Pero sí te sirve como para irte envolviendo, ¿no? Y para la investigación a nivel académico, pero no para la industria. Acá, desarrollo de pruebas, saber cómo hacer un plan de pruebas, entender cómo puedes probar cada requerimiento, hay que entender cómo se hace eso, y escribir los documentos, porque todo queda documentado. Hoy yo trabajo en una empresa, me encargo de hacer a lo mejor el diseño de X cosa, me quedó muy padre, funciona muy bonito, pero no lo documenté. Y luego yo me voy, decido cambiarme de empresa. Entonces tiene que entrar alguien en mi relevo. ¿Y qué va a hacer? Pues le va a tener que aplicar ingeniería inversa a lo que yo hice, ¿no? Para más o menos entenderlo. Eso es mucho tiempo. Entonces la empresa te dice, bueno, pero antes de que te me vayas, todo esto lo tienes que dejar por escrito. Quede el documento para que el que venga a reemplazarte lo pueda hacer, ¿no? Bien, conocimientos, pues lenguajes de script, lenguajes de programación, por lo menos hay que manejar 6 C++. Arquitectura de computadoras, en general todos los conceptos de lo que son tipo sys, tipo ris, etcétera, lo básico. Entender sobre lo que son buses, entender muy bien, entender lo que es una transacción de memoria a procesador, etcétera, todo eso, interrupciones, etcétera. Todos esos conceptos hay que entenderlos bien. Circuitos lógicos, entender que son máquinas síncronas, asíncronas, cómo crear una máquina de estados, etcétera. Lenguajes de descripción de hardware, por lo menos hay que manejar uno, pero en la práctica casi siempre terminas utilizando Verilog, System Verilog, VHDL, a todo le tienes que meter porque muchas veces la empresa te compra una IP que se la vas a pegar a tu código y ese código viene en VHDL. Entonces dices, sí, pero yo nada más sé Verilog. Dice, no, pues agárrate los libros de VHDL igual, ¿no? ¿Y qué más? Herramientas de desarrollo, lo que acabamos de mencionar, Cadence, hay que familiarizarse con esas herramientas. Metodologías de verificación, la que yo recomiendo que agarren de cajón es VM, porque esa es la más socorrida, es la que van a encontrar más IPs, así como hay IPs de código RTL, hay IPs de verificación funcional. Entonces, ese también es, por ejemplo, un negocio, dedicarse a desarrollar esas IPs para probar diferentes funcionalidades. Y estándares de computación. O sea, hay que conocer protocolos de comunicación, hay que dominarlos, hay que, por lo menos uno o dos, ¿sí? Por ejemplo, Ethernet. Hay que entenderlo bien, 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 y que sepamos cómo implementarlo, y saberlo probar, porque esas son las cosas que ahí van a estar siempre.
los protocolos ahí van a estar siempre, ¿no? Recomendaciones finales, aprendizaje continuo. Esto nunca se acaba. O sea, se va a acabar hasta el día que se jubilen y ya no quieran seguir en esto. ¿Sí? Plano. Excelencia en ejecución. Excelencia en ejecución. O sea, ¿cómo se trabaja en la industria? Hay un manager, se hace un plan de trabajo y se dice día 1, día 2, día 3, día 4, bla, 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 hasta el día último del plan de trabajo. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué tareas vas a hacer? Tal, 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 tal. Por ejemplo, correr esta prueba, elaborar esta prueba, implementar este pipeline, etc. Entonces, pasa el día 1 y te pregunta tu manager, ok, ¿cómo vas? Bueno, fíjate que se me complicó por esto, por lo otro, ok. Día 2, oye, fíjate que es que se me olvidó este detallito y todavía no lo saco, pero ya estoy bien cerca de tenerlo. Día 3, o sea, se empiezan a encender las luces. Las luces, como se dice, la luz roja se empieza a encender. Si no empiezas a entregar tus productos, lo que tienes que entregar, al final del año, en todas las industrias que he trabajado, siempre es lo mismo. Hay una evaluación de todo tu desempeño. Y dicen, pues, ¿sabes qué? Durante tal proyecto tuviste estas pifias, te faltó hacer esto, lo otro, aquello. Y profesionales, unos auténticos profesionales de lo que hacen, en toda la extensión de la palabra. Porque van a competir con gente de todas partes del mundo. Y miren que yo no sé si han convivido con indios, pero los indios son extraordinariamente buenos. No buenos, extraordinariamente buenos. Entonces, una buena referencia es, bueno, pues ponte a practicar y domina lo que haces. Todo el flujo es enorme, no vas a poder dominar todo al 100%, pero debes de mantener un cierto nivel y en algo te tienes que volver el mejor. Y si haces eso, tienes garantizado tu trabajo, ¿no? Y bueno, propuestas de innovación, las propuestas siempre hay que estarlas sacando. Por ejemplo, mejorar algo, como por ejemplo a lo mejor automatizar algún proceso de lo que estás haciendo, o dentro de una microarquitectura cambiar algo que le va a dar algún beneficio, por ejemplo una disminución de consumo de potencia, ¿sí? Cosas de ese estilo. Y vuélvanse ustedes los más exigentes con ustedes mismos. O sea, que no haya alguien que sea más exigente con ustedes que ustedes mismos. O sea, nunca, a lo mejor va a sonar muy pesimista, pero nunca estén conformes con el nivel que tienen. Nunca. O sea, siempre encuéntrenle un detalle, porque todo es perfectible. Entonces, siempre encuéntrenle los detalles. Ustedes a su trabajo antes de que alguien se lo encuentre al de ustedes. Y eso es todo. Evidentemente sí la industria tiene más riguroso, ¿no? Para la adopción de nuevas tecnologías. También pues, hay iniciativas desde el punto de vista académico de, por ejemplo, usar modelos de aprendizaje automático para la generación, por ejemplo, de código de blog o de RT. También hay propuestas para automatizar la mi pregunta es la siguiente: ¿siendo de que la industria solo toma lo que realmente La mayoría de es decir, los cambios disruptivos se encuentran solos. Entonces, sí lo puedes plantear, pero tu principal objetivo es la innovación. O sea, la industria lo que le interesa es hacer dinero, ¿no? Ahora, si tú tienes una propuesta que es factible, o sea, que sí muestra que tiene potencial, a veces se abren
O sea, en las industrias hay algo que se llama el roadmap. Entonces ellos ya tienen un plan de trabajo de aquí al año 2030, 2040 inclusive. Y ya tienen visualizadas las tecnologías. Si de repente aparece una tecnología disruptiva, o sea, que no estaba dentro del mapa, bueno, la primera reacción va a ser evitarla, porque eso cambia todo y puede ser muy difícil poderla llevar a la práctica. Pero si esa tecnología se vuelve factor de competencia, o sea, una diferencia, entonces sí la toman en serio. Entonces, en el área de investigación tú siempre andas buscando cosas, pero no nada más es algo disruptivo, sino que sea algo innovador. Hay mucha diferencia entre algo disruptivo y algo innovador. Algo innovador es que le haces una mejora, algo que le da más punch a lo que ya se tenía dentro del plan. Pero lo disruptivo es que cambias totalmente el curso de la historia, ¿no? Y sí lo pueden adoptar, pero se van con pasos de plomo, porque la mayoría de es decir, los cambios disruptivos se cuentan con los dedos. Entonces, sí lo puedes plantear, pero tu principal objetivo es la innovación. Claro, pero entonces un span de tiempo, o poder fijar el estado de arte actual de estas nuevas tecnologías, podemos hablar de unos 10 años, 15 años. No, generalmente la forma en que se dan es la siguiente. Lo que viene siendo la industria militar, hablemos de Estados Unidos realmente, ¿no? Ellos tienen tecnología que se va a liberar en 30, 40 años hacia el uso civil. Entonces, ellos tienen mucha tecnología que ya está en práctica, pero que no se liberó en su momento, ¿no? Apenas ahora se empieza a liberar. O sea, hay cosas que para nosotros son ahorita muy innovadoras, pero en realidad para ellos ya no lo son, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que busca la industria? Si tú llegas a tener algo que no es de esa tecnología que está liberando, pero que es muy innovadora, pues la tienen que probar y generalmente lleva varios años que eso lo lleven a la práctica. Porque al final, si ellos se arriesgan a invertir en eso y no cuaja, puedes llevar a la empresa a la bancarrota. Entonces, generalmente lo que ellos hacen es que dicen, ok, tenemos esta propuesta, suena interesante, pasa por varios filtros. Ahí, y generalmente si tú entras a las páginas, a lo mejor tú no tienes acceso si no trabajas en una empresa, pero si trabajas en una empresa vas a encontrar que existe una sección de propiedad intelectual, en donde tú puedes someter una idea, y esa idea va a empezar a fluir a través de diferentes a través de un pipeline, y va a ir pasando diferentes etapas. Y entonces vas pasando, hasta que si llegas hasta el final, bueno, pues eso tiene una alta probabilidad de que se pueda llevar a la práctica. Pero eso puede llevar años. O sea, no va a ser algo simple, ¿no? Una otra pregunta. Yo quería ver si nos podías compartir alguna anécdota o, digo, sin violar ninguna discreción de las empresas, algo, pero algo que recuerdes así de, pues estábamos enseñando algo, lo verificamos, nos dio este error y resultó que era esto otro, o sea, algo así anecdótico. Bueno, a veces lo que sí ha pasado es de que tienes vacas sagradas también en las empresas y se creen casi semidioses, ¿no? Entonces, si tú de repente encuentras un error o una mejora en lo que ellos tienen, es increíble cómo el ego puede llevarlos a quererte bloquear. Entonces, sí ha pasado eso, donde tú tienes una propuesta o encuentras algo que está mal y la primera reacción es que no, eso no se debe de hacer. ¿Por qué no? Pues no, porque ya se probó miles de veces y bueno, pero se probó mal, ¿no? Entonces, aquí tengo la evidencia, ¿no? A veces sí lo tienes que escalar. O sea, está el equipo, por ejemplo, tu manager, y se lo escalas a tu manager, pero tu manager sabe que el arquitecto tiene una gran experiencia y como que se intimida. Entonces, no se anima a querer decir, oye, arquitecto, mira, fíjate que esto hay que cambiarlo, ¿no? Mejor dice, no, pues confiamos en él, ¿no? Pues ahí tienes que escalarlo, lo pasas para el siguiente nivel. Y muchas veces eso sí ya puede tener un efecto, porque entonces
el que está arriba, a él lo que le interesa es entregar mejores resultados, porque al final eso, también hay competencia entre los managers, o sea, cada grupo va entregando cosas y el que más destaque, pues también al final se traduce en dinero para cada quien, ¿no? Pero sí, sí suele pasar eso, ¿eh? Entonces esa es una cosa más bien común, que muchas veces tengas que escalar. Trabajando, dando esta plática. Bueno, mi pregunta es, como esa es tu experiencia que ya tienes tanto en la parte que tuvo, en la parte académica y ahora desde hace algunos años ya en la parte de la industria, y bueno, con base en la plática que nos dijo, ¿cuál sería la tendencia que ahorita visualiza? No tanto por la industria, porque usted menciona que ya tienen un camino trazado de aquí a todavía 10 años en adelante. Pero ¿cuál sería la tendencia que usted observa para poder, no sé, minimizar el tipo de verificación en sistemas digitales complejos? ¿O cuál sería algo, alguna tecnología disruptiva que usted visualiza que a lo mejor pudiera entrar al mercado? Bueno, ya está entrando todo lo de inteligencia artificial, o sea, todo lo que son machine learning, ya está entrando directamente, ¿no? Y tú puedes encontrar, por ejemplo, en las páginas de Cadence, las nuevas herramientas que ya hay. Pues hay muchas cosas que ya están basadas en inteligencia artificial. ¿Qué puede venir más adelante? Lo que va a venir o va a llegar a un punto es de que tú pones los requerimientos. Esa parte, pues todavía, y bueno, también ya existen herramientas que te checan los requerimientos para ver que sean lógicos. Entran estos requerimientos en un ciclo donde se empiece a autogenerar literalmente código RTL y que ese código RTL esté conectado a un test bench y se vaya ajustando literalmente por machine learning ese RTL a lo que las pruebas están pidiendo. Entonces, eso es lo que viene. Uh-huh. O sea, ya no va a haber necesidad de hacer el mismo proceso de diseño. Vamos a que en lugar de efectivamente hacer nosotros la verificación funcional, nos vamos a encargar de desarrollar los algoritmos para hacer la verificación funcional. Sobre eso mismo, o sea, ya se empieza a ver como que al grupo o al equipo de trabajo entra el chico, la chica nueva, que su perfil es más de inteligencia artificial que de hardware, digamos. Necesitas de los dos, porque para que puedas hacer un modelo, porque al final son modelos, o sea, una red neuronal es un modelo. Y para que tenga sentido ese modelo, tienes que entender lo que tiene que hacer. Entonces, puedes ser muy bueno en inteligencia artificial, pero si no entiendes cómo debe funcionar un sistema digital, no lo vas a hacer. O sea, sí necesitas tener claro el contexto. En la práctica necesitas un grupo, o sea, no es una persona, un grupo, pero debes de entender ambas partes, ¿no? O sea, si extendemos el concepto de pruebas, por ejemplo, testing, sí, efectivamente es muy automatizado. Por ejemplo, hay herramientas de National Instruments que te permiten implementar los algoritmos directamente para hacer todas las pruebas, para el physical testing. Por ejemplo, todo lo que se hace a nivel de software, o sea, se hace el test bench, por ejemplo, con System Verilog, lo puedes hacer en C++ para que corra en National Instruments. Y entonces corres todo el setup de pruebas directamente ya sobre el hardware. Ahora, de que nos dejen entrar a ese negocio, yo creo que sí. O sea, es que el problema, bueno, entran otros problemas, ¿no? O sea, es multifactorial esto, pero a ver, también tiene un rol muy importante la economía. Es más caro, pues ya le estás dando un plus a esa empresa. Por lo tanto, te va a llegar trabajo. Entonces sí, la respuesta es sí, o sea, eso está vivo. Eso no es algo que sea por una cuestión autoritaria o de decreto, pues. O sea, eso no puede ser, porque las empresas no viven así. O sea, es otro tema, ¿no? Pero en general a las empresas no les interesa
ni qué edad tienes, ni qué sexo tienes, ni qué preferencia, ni qué nacionalidad. No, o sea, a la empresa lo único que le interesa es de que seas productivo. Si tú puedes hacer esa tarea aquí en México, mejor o igual que lo hacen en otra parte, a mejor precio te van a dar el trabajo. ¿Qué ole? Igual. Llevamos un tiempo en la que hacemos estudiantes con cadence, o sea, como una habilidad, el flujo digital y el flujo analógico. Entonces, luego nos preguntamos cuando estamos haciendo el RTL y FPS, hay una parte que es design for testing, que es cuando se agregan celdas de prueba. Ajá. Para que él, una vez que se fabrique el chip, se puedan inyectar patrones y verificar ese son. Ajá. Mi pregunta en específico sería, ¿en ustedes siempre meten celdas para design for testing, cuando necesitan un módulo digital, procesador, Siempre, es obligatorio. ¿Por qué? Porque el DFT fue creado para manufactura. O sea, no fue con la intención de probar si la funcionalidad que estás implementando funciona o no, sino más bien se agregó eso para que la gente de manufactura pueda probar que lo que se fabricó funciona. Entonces, esa es invariable, esa siempre va a estar ahí. No, de nada. Pero creo que el mayor miedo de nuestra generación es conseguir trabajo en la industria, posiblemente es como que tienen mucha experiencia o cierta habilidad igual. Y más que nada igual sería hasta qué nivel de estudios también es ideal para conseguir trabajo, porque si nos quedamos en licenciatura nos faltan conocimientos, pero si llegamos, no sé, a un doctorado, entonces estamos sobresalientes. Para conseguir mayormente un trabajo en la industria, ¿hasta qué punto es ideal para seguirnos preparando? Depende de la empresa que quieras, o más bien el mercado que atiende esa empresa. Si vas a querer una empresa que se dedica a la mejor a la pura venta de tecnología, o sea, no produce tecnología, nada más la vende, es muy probable que un doctorado no te sirva. Pero si tú a lo que quieres es entrar a un centro de investigación de una empresa que desarrolla tecnología, pues ahí sí los requieren y a montones. Mi caso personal, por ejemplo, en Suecia, es un país que tiene mucha riqueza y produce muchas patentes. Nada más que la mayoría de las patentes son desarrolladas por extranjeros. O sea, Suecia tiene un problema de que su misma población no está tan interesada en el desarrollo tecnológico, a pesar de que es un país que tiene alta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de allá tiene o está muy consciente de la importancia de la tecnología y al ver, y sí fomenta, pero bueno, también estas son otras cuestiones que van más allá de lo que nosotros nos toca, pero ellos mismos fomentan que su gente, que sus estudiantes, pues que le entren, ¿no? Pero no les gusta, o sea, ellos están en otra onda, ¿no? Pero en cambio, si ves que están forrados de ingenieros que vienen de la India, forrados de ingenieros que vienen de Canadá, Estados Unidos, eh, gente que viene también de Pakistán, por ejemplo, gente que viene también de Latinoamérica, gente que viene, por ejemplo, de países de Europa, del este. Ajá. Hay gente muy capaz. Entonces, ellos no les interesa mucho tu título. O sea, es más, o sea, yo cuando entré a trabajar ni siquiera me pidieron el título. O sea, confiaron en mí. Lo único que quisieron es, a ver, muéstrame qué sabes hacer. Y ya, pues, sé hacer esto. Ah, pues sí, me gusta lo que haces, órale. A ellos lo que les interesa es eso. Si haces una licenciatura y pides trabajo, asegúrate de ser buena en algo de lo que estás estudiando, volverte muy buena. A lo mejor, o sea, sí recibes ciertas limitaciones o restricciones, pero no quiere decir que no te contraten. Yo tengo compañeros que no tienen maestría, tienen licenciatura, pero son muy buenos haciendo lo que hacen. Entonces,
Acuérdate, o sea, el factor más importante para la empresa es que generes dinero. A ellos no les interesa, o sea, tú no vas a llegar nunca a decirles, oye, fíjate que aquí traigo un diseño bien fregón y hace esto y lo otro, y mira, y acá están los diagramas. O sea, ellos lo que quieren ver es efectividad. ¿Funciona o no funciona? Eso es todo. Entonces, vuélvete muy experta en algo. Por ejemplo, ¿tú qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tú haces en tu tesis? Ok, ingeniería mecatrónica. A lo mejor te dedicas a la parte de electrónica, por decir. A lo mejor te vuelves muy buena haciendo interfaces de datos, interfaces de adquisición de datos. Eso tiene un montón de empuje para donde quieras que lo veas. Las mismas empresas después te dicen, oye, fíjate que vamos a dar facilidades para hacer la maestría. Y haces la maestría, trabajando en la misma empresa. Estás joven, entonces si estás joven tienes mucho potencial. No te preocupes de que sí, hijo, me va a faltar esto o lo otro. Más bien lo que tienes que es armarte de valor, o sea, primero perfeccionarte. Al final lo que te va a dar la confianza es lo que sepas hacer bien hecho. Porque es lo que te van a preguntar, o sea, te van a decir, bueno, ¿y qué sabes hacer? Y tú dices, pues sé hacer esto. Entonces tu entrevistador te va a preguntar sobre lo que tú le estás diciendo que sabes hacer. Y si lo que tú le dijiste que sabes hacer no lo sabes ni contestar, pues tú solita te estás poniendo la soga al cuello. Entonces, vuélvete experta en algo, que realmente sepas que lo sabes hacer bien y que cuando te lo pregunten te sientas con toda la comodidad y el gusto de explicarlo. Si tú sientes esa comodidad, esa sensación así como de caminar, o sea, cuando tú caminas, o sea, tú no te preocupas, ¿no? O sea, tú caminas y ya, porque lo has hecho desde que eras una niña muy chiquita. Así debe ser esto. De lo que tú hagas, debes de tener una perfección tal que no te cause ningún tipo de estrés. O sea, que seas capaz de hacerlo y que te sientas feliz de hacerlo. Con eso, créeme que es un gran empuje. Y el inglés. El inglés sí, de plano, ese sí, aunque no nos guste, de repente, ay, es que el inglés. No, el inglés hay que dominarlo. Ese sí no hay de otra. ¿Por qué? Porque vas a interactuar con gente de muchas partes del mundo. Eso es. De nada. Sí, nada más. Respecto o sea, los sistemas digitales de alguna manera tienen un fuerte competidor. Yo siento que con desventajas en algunos aspectos son los sistemas de robótica. Desde tu posición, yo creo que frontera de los sistemas digitales, ¿cómo ves eso? ¿O ves que ya se están haciendo formas similares a las digitales? ¿Cómo los podrías? O sea, actualmente ya están saliendo los aceleradores de procesamiento neuronal, ¿no? O sea, ya te venden, por ejemplo, el equipo, una tarjeta donde trae un System on Chip con varios procesadores convencionales tipo RISC, pero además ya te trae el acelerador de procesamiento neuronal. Generalmente, bueno, hay dos tipos, ¿no? Generalmente uno que es para la inferencia, que no vas a ejecutar ningún tipo de aprendizaje, solamente vas a ejecutar para deducir cuál es la respuesta de la red. Y por otro lado tienes los GPUs, que es para hacer el entrenamiento, ¿no? Esta es la primera generación, dijéramos, ya comercial, que son exageradamente costosos en consumo de potencia. O sea, el algoritmo neuromórfico es un esfuerzo por tratar de resolver ese problema que te sucede cuando usas sistemas digitales queriendo correr redes neuronales. Pero todavía está en pañales. O sea, no es algo que va a suceder ya. Está en investigación, pero no estamos hablando de una investigación que va a terminar, que va a tener su primera generación comercial ya ahorita. Estamos hablando de unos 8 o 9 años. Tampoco es tanto, ¿no? Concepto de una máquina de Turing. No la va a cambiar. Es complementaria y te sirve para ciertas cosas. Entonces, en el futuro, el sistema digital no va a desaparecer, va a seguir ahí, pero lo que sí va a suceder es que va a evolucionar más los sistemas neuromórficos y cosas que se hacían
con sistemas digitales se van a hacer directamente neuromórficos. Y esos neuromórficos van a acabar principalmente en sistemas analógicos. ¿Cómo se decide comprar un IP a desarrollar? A ver, generalmente las IPs que se compran son estándares ya establecidos. Por ejemplo, un protocolo de comunicación, un I2C, por ejemplo. Ok, tienes un equipo de trabajo y tú quieres desarrollar, o te hace falta un I2C. Y entonces dices, a ver, ¿cuántas horas de ingeniería me va a llevar esto? ¿Cuántas horas de pruebas? Entonces el ingeniero, bueno, no el ingeniero, el manager tiene que echarle lápiz y calcular, y además tiene que ver qué tanta experiencia tienen sus ingenieros. Entonces él ya hace así un cálculo ranchero y dice, híjole, ¿sabes qué? Me va a salir en tanto en pesos o en dólares. Y va a ver la IP y ve cuánto cuesta la IP. Eso es simple. O sea, si tu cálculo se dispara mucho, pues ya le echas a la basura el cálculo y compras la IP y se acabó el problema. Bueno, pues aquí vamos a terminar. No se ocupa. En la industria no se suele ocupar porque cuando tú utilizas una IP de open source y la insertas en tu producto, le das en la torre a tu propiedad intelectual. Se expandes el concepto de open source sobre lo que tú hiciste y entonces ya tu código también es open source. Entonces no puedes hacer eso. Se puede, lo que sí puedes hacer es negociar directamente con quien hizo la IP de I2C y comprarle la licencia, de tal forma que él quite totalmente ya la licencia de open source. Y entonces ya te vende a ti la licencia. Eso sí se puede. Para determinar si comprar un IP y desarrollarla. Ajá. Ajá. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se basan esos cálculos? ¿Por número de horas? ¿Cómo se le pasa el expertise? Quizá esta pregunta da para otra media hora de plática. O sea, el manager lleva estadísticas del desempeño de cada quien. No nada más por proyectos, sino por años. Entonces él puede ver cómo va tu estadística de desempeño en las diferentes tareas que has hecho en la empresa durante varios años. Por lo tanto, él puede determinar o pronosticar a qué velocidad podrías tú estar trabajando una IP. Entonces, con esas estadísticas, toda esa información, ellos pueden hacer, o sea, lo meten en un algoritmo, o sea, eso ya es cuestión de la gente de Project Management, lo meten en un algoritmo y en ese algoritmo pueden determinar cuántas horas, es decir, horas hombre, se requieren. Y ellos tienen un rate a cómo está la hora de trabajo de ingeniería. Y entonces con eso ellos pueden calcular. De nada. Bueno, pues creo que aquí vamos a terminar la plática. Bueno, quiero comentarles que la idea de la plática fue de ahí. Voy a andar por allá, tengo con ustedes. Creo que